Ni hao, moshiko shogo, wang ni, wo shi, winsei chu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 10 de julio de 2015, continuaremos en la segunda parte haciendo de su conocimiento la información relevante de este día. La primera nota señala, ninguna razón para perder confianza en la economía china según Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional dijo que no hay ninguna razón para perder la confianza en la economía china en vista de los grandes movimientos del mercado accionario. Si se ve más allá de lo ocurrido en el mercado accionario, no existe ninguna razón en particular para perder la confianza en la economía real, dijo el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional. Los mercados accionarios de China han subido 150% en menos de un año para llegar a su punto más alto a mediados de junio de este año, pero han perdido más de 30% desde entonces. El funcionario consideró el fuerte descenso como un asunto muy secundario en relación con la economía general. Los ajustes en la economía real de China son bastante saludables y deseables, y el crecimiento del crédito y el ajuste de la inversión en bienes raíces están bajo control, dijo. Sobre las medidas del gobierno chino para estabilizar el mercado, se dijo que la intervención para bajar el ritmo del descenso podrían, de hecho, ser apropiadas. Es probable que la propagación de los movimientos del mercado de la economía sea pequeña, dijo, y el Fondo Monetario mantiene su pronóstico de crecimiento de 6.8% para este año de la segunda economía más grande del mundo. Cuando se le preguntó sobre la manera en que los movimientos del mercado accionario chino y el tema de Grecia afectarán la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre el alza de la tasa de interés, el funcionario dijo que la Fed tiene más o menos la misma interpretación que nosotros sobre las implicaciones de los eventos en Grecia y China, es decir, que no son de gran importancia para que Estados Unidos en este momento, de modo que no deben afectar mucho sus decisiones en términos de política monetaria, concluye esta información. La siguiente nota, un rol mayor para las economías emergentes en la gobernanza global. Con la puesta en marcha del nuevo Banco de Desarrollo del Grupo BRICS, el mecanismo de este bloque de economías emergentes ha alcanzado un progreso sustancial en la cooperación pragmática. En el pasado, el Grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, no solo ha impulsado el crecimiento económico en sus Estados miembros, que juntos generaron alrededor de un quinto del Producto Interno Bruto Mundial, sino que también aportaron nuevas ideas y estrategias a la gobernanza global. Así pues, se espera que este bloque de economías emergentes y países en desarrollo juegue un rol mayor en la gobernanza global en el futuro. El nacimiento del nuevo Banco de Desarrollo es un buen ejemplo de ello. El nuevo Banco de Desarrollo, que comenzará a operar a finales de este año o a principios del próximo en Shanghai, celebró su primera reunión en Moscú para nombrar a los miembros del Comité de Dirección y Administración. Además, está previsto que el mecanismo sobre reservas de contingencia comience a prestar en 2016. La creación del nuevo banco y el mecanismo sobre reservas de contingencia prueba los esfuerzos, la influencia y la vitalidad de los países del Grupo BRICS y, más importante, demuestra su actitud coordinada hacia la reforma de la gobernanza económica global. A diferencia de otros bancos de desarrollo, el capital inicial del nuevo banco, que asciende a 50,000 millones de dólares estadounidenses, fue aportado de manera equitativa por cada uno de los nuevos fundadores, que también tiene un poder de voto igual. Esta práctica igualitaria constituye a intensificar la cohesión entre todos los Estados miembros. Además, podría servir como ejemplo de una idea innovadora y de un modelo de mecanismo educativo que puede impulsar la reforma de la gobernanza económica global. Desde la crisis financiera de 2008, el panorama económico del mundo ha cambiado dramáticamente con el rápido desarrollo de las economías emergentes, lo que implica que los países en vías de desarrollo juegan los papeles que les corresponden en el escenario mundial y los países desarrollados se coordinan y cooperan con las economías emergentes. En correspondencia con esta tendencia, la representación de las economías emergentes en el Consejo de Estabilidad Financiera ha crecido y nuevas instituciones como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y el nuevo banco han nacido. El nuevo Banco de Desarrollo representa una contribución concreta del Grupo BRICS a los nuevos desafíos relacionados con el desarrollo internacional, en especial con respecto a la mejor integración de las economías emergentes y en vías de desarrollo. No obstante, dado que la financiación en materia de infraestructuras es inadecuada en todo el mundo, se necesitan más fuentes para cubrir esas diferencias, incluyendo el establecimiento de una nueva plataforma financiera, las asociaciones públicas privadas y otras fórmulas. En definitiva, es relevante que nuevas instituciones como el nuevo banco puedan complementar el actual orden económico internacional, pero no desafíen o reemplacen al viejo, concluye esta nota. La siguiente información, Europa deberá reconocer a China como economía de mercado para mejorar la relación bilateral. Quizás sea momento de que Europa cambie su política y reconozca oficialmente a China como economía de mercado para avanzar la relación comercial entre las dos partes, dijo un ex primer ministro italiano. El asunto principal para crear vínculos en la relación entre China y la Unión Europea es el estatus de economía de mercado de China, dijo el exministro. Los analistas creen que este estatus podría aprobarse en 2016, un año en que se prevé que sea un gran punto de inflexión en la relación entre China y la Unión Europea. Podría también ser el año en que lancemos las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio. El primer ministro chino Li Keqiang
realizó un claro llamamiento por la temprana conclusión de un tratado de libre comercio con la Unión Europea durante la reciente cumbre China-Unión Europea en Bruselas celebrada a finales de junio. Sin embargo, el establecimiento de un tratado de libre comercio China-Unión Europea será un proceso complicado. Hay muchos campos, desde la agricultura hasta la protección de propiedad intelectual, que necesitamos resolver, dijo el ex premier italiano. La colaboración en las propuestas chinas del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y la iniciativa de la Franja y la Ruta son importantes pasos para reforzar los lazos económicos de Europa con Asia. El presidente chino Xi Jinping propuso en 2013 las iniciativas sobre la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, conocidas comúnmente como la Franja y la Ruta. Creo que el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras fue un paso importante y decisivo en nombre del liderazgo chino, dijo el ex premier italiano. Era importante que los países de la Unión Europea dieran este paso, que reaccionaran de manera positiva. Este es el motivo por el que tanto Italia como los principales países de la Unión Europea decidieron solicitar ser miembros. El ex ministro dijo que también es un experto visitante en la Universidad de Tecnología de Sydney, dijo que Europa está demasiado centrada en asuntos políticos domésticos como la crisis griega, lo que está desgastando la mayor parte de la energía de los Estados miembros. Creo que la Unión Europea debe centrarse en las grandes oportunidades que tenemos alrededor del mundo. En una tertulia con el ex ministro de Relaciones Exteriores australiano y director del Instituto de Relaciones Australia-China, celebrada en la citada Universidad Australiana, se dijo que se cree que el futuro del mundo estará impulsado por Asia, anotando que ese es el motivo de su visita a Australia. Se dijo que Australia no es susceptible de contraer el virus de la crisis financiera global debido a sus vínculos con la región asiática. Necesitamos, todas las naciones occidentales, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra manera de hacer negocios e intentar crear vínculos permanentes, afirmó el ex primer ministro. Concluye esta nota. La siguiente información. Candidato de China a presidente del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, un economista erudito. China ha nominado formalmente a Jin Li-kun, antiguo viceministro de Hacienda, como candidato del país para presidir el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, según anunció el Ministerio de Hacienda. Jin, que es secretario general del secretario provisional del banco y que ocupó el cargo de vicepresidente del Banco Asiático de Desarrollo, ha pasado los últimos meses yendo de un país a otro para convencerlos de que se uniesen al nuevo banco. Pero además de su conocimiento sobre la banca y las finanzas, Jin ha impresionado a sus colegas por su amor por la literatura, la filosofía y el inglés. Cuando estudiaba en el Instituto Nanjing de Jiangxin, en la provincia oriental china de Jiangsu, entre 1965 y 1968, Jin se permitió la tercera edición del Webster New World Dictionary, un volumen poco común en las escuelas de aquella época. Me era muy preciado, aunque era muy raramente utilizado por mis compañeros, rememoró. En la actualidad, una nueva edición de este diccionario ocupa un puesto preferente en su escritorio. En los últimos años del instituto también leía publicaciones de la editora Sefer Books. El estudio era intenso, pero dedicaba parte a leer libros en inglés en la biblioteca, indicó Jin. La revolución cultural interrumpió la educación y muchos jóvenes de la ciudad fueron al campo para la reeducación. Muchos intentaron continuar con su desarrollo académico al tiempo que trabajaban la tierra, pero solo unos pocos preservaron. Jin fue uno de ellos. Vivió y trabajó en Changshu, en la provincia de Jiangsu, entre 1968 y 78, y sus amigos más cercanos de aquella época eran algunas de las obras de Shakespeare que le habían dado su profesor del instituto. A pesar del trabajo a tiempo completo en el campo, el hambre de conocimientos de Jin nunca desapareció. En un artículo en el periódico China Daily recordó esta parte de su vida. A veces aquellos curiosos y honestos aldeanos me observaban, parecía que apreciaban mis grandes esfuerzos. Tras 10 años de una vida dura en el campo, Jin se convirtió en uno de los pocos graduados del instituto que evitó los estudios universitarios y fue matriculado directamente en un programa de posgrado de la literatura británica y americana en la Universidad de Estudios Extranjeros en Beijing en 1978. Su compañero de clase, Liu Runqin, que ahora es profesor de la citada universidad, recuerda que Jin era el más joven y dinámico de los estudiantes de la clase. Me he dedicado a la economía y a las finanzas, señaló Jin, pero una gran parte de mis libros son de literatura clásica china y de filosofía, apuntó. Tras lograr el título universitario, Jin trabajó en el Ministerio de Hacienda antes de estudiar economía en la Universidad George Washington y en la de Boston. Durante esta etapa en Estados Unidos se quedó impresionado por la pasión de esa nación por la lectura. Casi todos los pasajeros iban leyendo un libro o el periódico, relató Jin, que destacó que un país cuyo pueblo ama la lectura hará continuos progresos tanto en el poder blando como en el duro. Leer requiere que organicemos nuestro tiempo de la forma razonable, afirmó Jin. Este funcionario erudito ha publicado varios libros, dirigió el trabajo de traducción de House of the Morgan y escribió Economic Development Theories and Practice en colaboración con Nicholas Stern, que ahora era el economista jefe del Banco Europeo. Diplomático financiero, currículum brillante. Si se echa un vistazo al currículum de Jin Li-kun, se puede apreciar que ha estado próximo a la apertura de los asuntos financieros de China. Fue nombrado subdirector general del Departamento de Finanzas Externas del Ministerio de Hacienda, director ejecutivo suplente para China del Banco Mundial, director general del Departamento del Banco Mundial del Ministerio de Hacienda y ministro asistente, pasando a viceministro posteriormente del mismo ministerio.
Como uno de los primeros funcionarios gubernamentales involucrados en los asuntos financieros internacionales desde la reforma y apertura de China en 1978, Jin Likun ha participado activamente en la cooperación multilateral a nivel global. Jin fue el responsable de la emisión de los bonos soberanos chinos con un costo de $1.000 millones, unos 6.200 millones de yuanes en 1998. Mostró su capacidad de persuasión, dado que se trató de la primera emisión de bonos soberanos en Asia basados en su propia credibilidad tras la crisis financiera asiática de 1997. El vicepresidente del Ministerio de Hacienda llamó la atención y se convirtió en el primer vicepresidente chino del Banco Asiático de Desarrollo en agosto de 2003. Estaba a cargo del sector sur de Asia y del delta del Mekong y de la concesión de créditos a departamentos privados. La cooperación económica de la gran subregión del Mekong experimentó un gran progreso durante su mandato. Creía que la cooperación en la subregión era una parte para la cooperación regional e internacional. Construir lazos subregionales más fuertes será un factor determinante para una cooperación internacional más integral debido a la globalización. Tras esta etapa, Jin se convirtió en presidente del Consejo de Supervisores de la Corporación de Inversión de China, en donde trabajó con el actual ministro de Hacienda. Ambos desempeñaron un rol importante en la gestión del Fondo Soberano de la segunda mayor economía del mundo, con la mayor reserva de divisas. Después se convirtió en presidente de la Corporación de Capital Internacional de China en 2013, con lo que se introdujo en la banca de inversión y los seguros. Desde los departamentos gubernamentales a institutos financieros internacionales y desde los bonos soberanos al sector privado, Jin tiene experiencia en casi todos los papeles importantes en las finanzas. Se enfrenta ahora a un nuevo desafío y a una nueva oportunidad. El presidente chino Xi Jinping propuso el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras durante su visita al sudeste asiático en octubre de 2013. Un año después, ministros de Hacienda y representantes de 21 potencias miembros fundadores firmaron el memorándum de entendimiento sobre el establecimiento del banco. China, India, Singapur, Qatar y Tailandia se encontraban entre ellos. Entre tanto, Jin comenzó a trabajar para el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras como secretario general del Secretariado Provisional. 2 días antes de la firma del memorándum de entendimiento, se confirmó que había dejado la Corporación de Capital Internacional de China. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras cuenta ahora con 57 potenciales miembros fundadores de los 5 continentes. Jin y sus colegas realizaron un enorme esfuerzo para explicar el trabajo del banco a los países de fuera de Asia. Jin es una de las personas que más contribuyó a la expansión de los miembros. Esta nueva institución tiene como objetivo financiar infraestructuras en Asia. Esta es una de las áreas en las que Jin tiene experiencia. Durante sus 5 años en el Banco Asiático de Desarrollo, trabajó para aliviar la pobreza a través del desarrollo económico y social y ayudó a impulsar la construcción de infraestructuras en el sur de Asia y en el delta del Mekong a lo largo de su mandato. Esto puede deberse en parte a la pasión de Jin por las áreas rurales. Él mismo manifestó que nunca había dejado de pensar en los campesinos tras la revolución cultural. Sin importar qué papel desempeñase, si una política era beneficiosa para las áreas rurales o para los aldeanos, Jin se implicaba en promoverla y ejecutarla. Cuando trabajaba en el Banco Asiático de Desarrollo, siempre que se construía una carretera en una aldea remota o se llevaba electricidad a viviendas rurales, se sentía lleno de satisfacción, según escribió en el artículo para el China Daily. Es ese interés por las bases lo que lo llevó a Jin a preocuparse por los países en desarrollo. Había 2 formas para que los países en desarrollo pudiesen participar en la globalización económica: hacer que su economía encajase en las necesidades de la globalización a través del ajuste estructural y la construcción del sistema, o dejar que el sistema reflejase los intereses y necesidades de los países en vez de desarrollo a través de una participación activa en el establecimiento de normas internacionales para salvaguardar las oportunidades de desarrollo, afirmó Jin en una reunión de alto nivel en países de desarrollo cuando era viceministro de Hacienda en 1999. Esperemos que los países en vías de desarrollo ya no sean los que siguen, sino los directores de la globalización en el siglo XXI, declaró el funcionario. Concluye esta nota. Así, damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。